¿Quiénes son más violentos? ¿Los hombres o las mujeres? En una relación sentimental, ¿quién tiende a ser más posesivo, más violento, física, psicológicamente? ¿Quién trata de llevar el mando? A la mala, sobre todo. Juan Pablo Ortiz, psiquiatra. ¿Quiénes son más violentos, los hombres o las mujeres? Bueno, pues tradicionalmente en una estructura patriarcal como la de nosotros, el hombre, digamos por su papel, es el que, digamos, se le da la carga de la violencia en muchos contextos, ¿no? No solo en la violencia común que vemos en las calles, por ejemplo, las riñas, la violencia callejera, sino también en otros tipos de violencia, pues como son la violencia psicológica, la violencia económica, física. Tradicionalmente, y las estadísticas, digamos, respaldan ese concepto, y es que tradicionalmente el hombre ha sido más violento generalmente, ¿no? ¿Las mujeres también son violentas? Claro, cuando hablo de generalmente no quiere decir que también en el sexo femenino se pueda encontrar formas de violencia, ¿no? También físicas, psicológicas, no tanto otras, pues por el rol que ha desempeñado socialmente, como el económico, por ejemplo. Pero también la sociedad, al ser una sociedad machista, también es muy probable que muchas de esas violencias estén subregistradas, ¿no? Porque para muchos hombres va a ser vergonzoso en algún momento denunciar algún tipo de violencia. Reconocer que lo están golpeando, que está siendo violentado. Exacto, esos casos también se ven en donde reconocer esa situación es complicado. Psiquiatra, ¿por qué los hombres son más violentos que las mujeres? Bueno, ahí veríamos muchas causas. Esto es multifactorial, esto no hay una sola causa y cada caso habría que verlo desde lo individual. Voy a empezar por las causas biológicas. Los hombres biológicamente, hormonalmente, la testosterona probablemente juega un papel muy importante, y cómo se estructura el cerebro a partir de estas influencias hormonales. Tiende a ser más agresivo, más competitivo, más violento, pero culturalmente también, y eso es muy importante, o sea, no se puede quedar solo el tema de la biología. Culturalmente pues se ha estructurado un sistema donde el hombre es hegemónico, donde el hombre asume el poder, y pues eso facilita a que sea más violento en diferentes contextos. ¿Por qué, por ejemplo, un hombre en Colombia es violento y un hombre en Holanda, por dar un ejemplo, no tiene la mentalidad de golpear a una mujer, de patearla, de darle puños, etcétera? Ahí es cuando se miran las influencias entre lo biológico y lo cultural, ¿no? A pesar de que haya disposición biológica para la violencia, el papel de la cultura es importantísimo. Por ejemplo, la educación, no solo la educación formal, la que se recibe en los colegios, sino la educación en el núcleo familiar, las condiciones socioeconómicas, el empleo, digamos, son elementos culturales que hacen que, a pesar que haya una predisposición biológica, esto pueda ser, de una manera de decirlo, amortiguado. Juan Pablo Ortiz, psiquiatra. Psiquiatra, el Huila tiene una alta tasa de feminicidios y de hombres que golpean a las mujeres. Cuando hay una relación y hay violencia, ¿por qué la mujer o por qué el hombre no terminan esa relación en lugar de terminarse matando? Sí, habría que mirar cada caso específico, pero lo que uno podría ver en términos generales es que todavía, a pesar que estamos en el siglo XXI, hay muchos hogares donde las mujeres, por ejemplo, dependen económicamente de su pareja y no tienen otra salida que quedarse en el hogar, ¿no? También pues estamos hablando de otros casos donde hay codependencia emocional, ¿no? Es una relación que se ha construido de forma codependiente, y a pesar del maltrato les es difícil a alguno de los dos salirse de esa relación. Eso tiene que ver con el desarrollo psicológico, tiene que ver cómo se ha estructurado la relación, o con muchos otros factores. Este aspecto de ser violento tiene que ver con la infancia. Si a mí desde pequeño me acostumbraron a que me llevan a putazo limpio, a que me llevan a madrazo limpio, a que me llevan a chancletazo, a golpes, a patadas, a puños, yo normalmente soy violento porque así fue mi infancia. Es un factor que no se puede tomar como único ni como determinante completamente. Se ha visto que las personas que sufren de violencia tienden a reproducir
conductas violentas, pero eso no significa que si yo fui violentado necesariamente me tenga que comportar violentamente en el futuro, porque ahí van a entrar otros factores sociales, culturales, de crianza. Psiquiatra Juan Pablo Ortiz, cuando un hombre decide matar a una mujer, a su esposa, a su novia, a su amiga, a su amante, cometer un feminicidio, ¿qué ha pasado por su cabeza antes de llegar a tomar una decisión como esa? Bueno, digamos en los casos de feminicidio donde también habría que individualizar cada caso, porque tenemos casos en donde se encuentra haciendo retrospectivamente el análisis del caso que esta persona violenta probablemente sufra algún trastorno mental, lo cual no quiere decir que en todos los casos de feminicidio se presenten esos, ¿no? Hay feminicidios obviamente donde los elementos culturales están claramente identificados, o sea, donde la cultura, el peso de la cultura del hombre dominante que ejerce la violencia es claro. Entonces no se podría decir que en todos los casos sucede de una o determinada forma, ¿no? Probablemente los individuos con feminicidio, pues usualmente son personas con antecedentes de violencia, de comportamientos impulsivos, personas con antecedentes de agresividad, pero cada caso es diferente y habría que mirar caso por caso cuáles fueron los determinantes y qué llevó a esa persona hasta ese punto. Analicemos 3 casos muy puntuales. Sebastián Mieles Betín, 27 años, pagó servicio militar, trabajaba en una carretera y terminó llegando a Garzón Huila, donde abusó sexualmente y terminó prácticamente quitándole la vida a la pequeña Salomé de 4 años. ¿Qué pasó por la cabeza de este individuo? ¿Qué pudo haber allí, sí, señor psiquiatra? Bueno, yo la información que tengo es la información que todos o que muchos de ustedes tienen a través de la prensa, en donde hablan de diferentes factores, también consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, pues, sin entrevistarlo es difícil como saber qué lo llevó allá, pero lo que se ve de forma general en estos casos es que pueden participar todos estos antecedentes que he mencionado. Otro caso, capitán Jonathan Andrés Martínez, 32 años creo, una alta posición dentro de la gobernación del Huila, el jefe de seguridad del gobernador del departamento del Huila, Luis Enrique Duzán Calderón, termina en un estado de embriaguez, pateando a su esposa, dándole puños, no era la primera vez. ¿Qué pasa dentro de la mente de un policía, de un oficial que va rumbo a ser coronel, que probablemente pudo haber llegado a ser general, y que en una noche de embriaguez termina acabando su relación y tirando prácticamente al traste su imagen, no sé, tal vez su empleo? Hay situaciones donde la impulsividad va de por medio y cuando alguien es impulsivo, pues, digamos, no alcanza a medir las consecuencias de sus actos. No quiere decir que no, pues, digamos, no haya una responsabilidad, pero sí, digamos, como que las situaciones altamente emocionales, tanto agresivas como violentas, los hace como actuar de forma impulsiva y no pensar en cuáles son las consecuencias que lo pueda llevar ese acto. Y el caso más reciente, el de un pensionado de la policía, un ex policía, 54 años, en el corregimiento San Alfonso de Villavieja, Huila, se entró por la tapia de la casa, atacó a su ex esposa, a su ex novia, a su ex compañera con un machete, mientras ella dormía, 9 impactos con arma blanca, incluso en el cuello, recibió cuchilladas, puñaladas, luego atacó a su hijastro. ¿Qué hay dentro de la mente de ese hombre de 54 años que goza de una pensión de la policía y que termina prácticamente arruinando su vida de esa forma? Sí, probablemente también como en los casos anteriores, habría que mirar los determinantes sociales que llevaron a eso, ¿no? Si, a ver si hubo antecedentes de violencia, mirar si hay alguna enfermedad psiquiátrica. También es claro que hablar que existe una enfermedad psiquiátrica no quiere decir que la persona no sea responsable o que haya, sí, que no se le puedan imputar cargos, porque eso es algo que usualmente se confunde. Pero también hay que buscar esos elementos y obviamente todos estos casos nos obliga a revisarnos como sociedad los roles que estamos desempeñando y también replantearnos desde la educación, desde las familias, desde los colegios, porque es un asunto que no se puede mirar simplemente individual, por ejemplo, desde lo psiquiátrico, sino que se tienen que contemplar todas estas variables que nos están llevando a ser una sociedad violenta y a ser una sociedad machista.
Psiquiatra, ¿la sociedad colombiana está enferma por tanto feminicidio, por tanta mujer, sobre todo, que termina muerta? A algunos hombres les ocurre, pero sobre todo son más los hombres matando mujeres. Somos una sociedad con muchos traumas, pienso yo, que está repitiendo los traumas de generaciones anteriores, y somos una sociedad donde la educación está faltando y donde la composición social es cada vez más precaria y familiar, ¿sí? Sí, yo más que una sociedad enferma lo haría una sociedad traumatizada, y una sociedad que debe poner todo su empeño en parar los ciclos de violencia que se repiten y se repiten. Esa sociedad traumatizada se puede corregir, se puede llevar, se puede mejorar, o definitivamente seguirá enfermándose y llegando a un límite. No, yo creo que si algo tenemos los seres humanos es nuestra capacidad de resiliencia y nuestra capacidad de redirigir nuestro destino, ¿no? No creo que ningún pueblo, ninguna sociedad esté condenada al abismo o esté condenada a destruirse. Creo que con los elementos básicos que ya lo han mostrado otros países, otras sociedades, que es educación, cultura, servicios de salud, acceso a servicios de salud. Hoy en día acceder a los servicios de salud mental, por ejemplo, en regiones como el Huila no es tan fácil, o en Colombia en general. Entonces, acceso a todos esos servicios, eso marca la diferencia de forma importante. Psiquiatra, la cadena perpetua para quienes violen niños, niñas, asesinen niños, niñas, eso puede servir para poner una línea y entender que quien lo haga se va a pudrir en la cárcel. Bueno, creo que ese es un tema, digamos, que jurídicamente ha levantado muchas controversias. Yo pues realmente no soy experto en esa área. De pronto, desde mi opinión personal, ya pienso que pues el problema en Colombia es más relacionado con la impunidad que con, digamos, la cantidad de años de una pena, y la corrupción del sistema es lo que nos está matando. Entonces, pensaría que alargarlas o disminuirlas, el tema es que el sistema judicial sea efectivo contra los criminales, porque si no, eso tiende a reproducir más las cadenas de repetición de violencia. Psiquiatra Ortiz, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. A la personería de Neiva, invito aquí al personero de la capital del departamento de Huila. Llegan muchas quejas todos los días. Quejas relacionadas, aquí por favor, a este lado. Kleiber Oviedo es el personero de la capital del departamento de Huila. Llegan todos los días quejas en diferentes sentidos. Personero, ¿qué tantas quejas llegan por violencia intrafamiliar a su despacho, a la personería? Bueno, yo creo que el tema de la violencia intrafamiliar es un tema muy reiterativo dentro de nuestra ciudad. Aquí hay que reconocer que tanto se ve un poco más pronunciado en el tema del hombre hacia la mujer, pero eso no quiere decir que de la mujer hacia el hombre también existan, después de indagar los casos puntuales y hacer el trabajo psicológico con los distintos profesionales, que también se está dando. Yo lo que pienso puntualmente es que nuestra sociedad es una sociedad anclada históricamente en patriarcal, machista, y por eso se ve de una forma más clara con el tema del hombre hacia la mujer, y que yo digo que en el futuro lo que tenemos que hacer es empezar a desanclar. Nosotros tenemos quitar definitivamente ese tipo de sesgos. Yo creo que la sociedad debe avanzar hacia niveles de equidad, de igualdad de género. Ya no podemos seguir pensando en esas cosas del pasado. Si nos hemos equivocado, seguramente habrá que recomponer muchas cosas. Yo creo que esta misma etapa del COVID-19 nos da pie para que reconozcamos que ciertas circunstancias se agudizaron de forma concreta. Por ejemplo, ¿qué se agudizó? Como hay un contacto directo, o sea, la vida es tan rápida. Es decir, llega la pandemia del coronavirus y la pandemia del coronavirus agudiza las crisis en las parejas y se presentan más violencia por eso. Nosotros lo que hemos podido identificar dentro del análisis que hemos hecho dentro de la institución es que al estar más tiempo juntos, al compartir el tema del confinamiento, ha hecho que los niveles de tolerancia en algunos momentos se rompan, y eso genere una mayor, creciente un poco más los niveles de violencia intrafamiliar. Las mujeres que llegan aquí a la personería, sin darnos nombres obviamente, cuando vienen, ¿qué quejas traen? ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Qué es lo que les está ocurriendo? No, por ejemplo,
en muchas ocasiones siempre es como la estigmatización tanto psicológica, por otro lado física. En algunos momentos la sociedad ha venido entendiendo que jurídicamente eso ya es casi un imposible. O yo le decía a los hombres, incurrir hoy en violencia intrafamiliar es casi un carcelazo seguro. Entonces, más allá de que la gente no incurra en ese tipo de conductas porque la ley lo prohíbe, es necesario que entendamos ya psicológicamente que ojalá lo eliminemos de forma definitiva del sentir nuestro, del diario vivir como sociedad. Pero ellas cuando llegan aquí, sus quejas son, por ejemplo, ¿qué? En la práctica. En la práctica sus quejas es que son violentadas psicológicamente porque económicamente no producen. El tema es que constantemente son sometidas a vejámenes, a gritos, son sometidas a veces a maltratos físicos, y que lo hacen delante de sus hijos, y que definitivamente sus núcleos familiares se ven ya casi acabados por causa de la no tolerancia que existe en el marco familiar. Hay mujeres que llegan aquí casi que en condición de buscarles ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, porque mentalmente vienen muy afectadas. Definitivamente ese es un problema serio. Yo pienso que aquí hay que buscar ayuda. Nosotros hemos dispuesto de algunos canales, inclusive me alegraba muchísimo ver que ustedes hacían la entrevista al psiquiatra, porque es un tema de reconocimiento, es un tema muchas veces de encontrar las ayudas pertinentes y en el momento preciso. Nuestra sociedad en determinado momento llega a unos niveles porque también no se actúa a tiempo y no se tiene muchas personas las ayudas que necesitan en aras de evitar todo ese tipo de circunstancias vergonzosas que hemos vivido, sobre todo en estos momentos donde han destruido la vida y las familias de muchas personas. ¿Los hombres también son violentados? ¿Los hombres también son golpeados? Por supuesto, aquí la violencia también es en términos en doble vía, sino que se han hecho los estudios y se han hecho los distintos escenarios donde el hombre es golpeado, la sociedad se ríe del hombre que lo golpean, pero obviamente porque históricamente siempre ha sido el hombre el que en el escenario, en el imaginario, siempre es el que golpea a la mujer. Por eso cuando ocurre para el otro lado, que también lo hay, la sociedad a veces asume una postura burlesca, pero aquí lo que hay que entender es que los dos sexos tienen iguales de derechos y que debemos evolucionar en una sociedad de equidad. Los hombres también llegan a la personería a instaurar la denuncia por violencia que les imprimen algunas mujeres, que les infringen algunas mujeres. Bueno, la mayoría de veces lo hemos encontrado ya en el trabajo psicológico, en el trabajo de pareja, donde finalmente nos damos cuenta que no hay una denuncia formal, pero después termina en el trabajo de pareja aflorando que la violencia de género también, tanto de la mujer hacia el hombre, también ocurre en la mayoría de casos de violencia intrafamiliar. O a los hombres les da vergüenza reconocer que una mujer les está pegando, los está violentando psicológica, física o económicamente. Por supuesto, somos una sociedad machista, por eso yo decía que cuando tenemos que cambiar el chip para evolucionar, que el reconocimiento que somos iguales, y que eso implica inclusive reconocer que en determinado momento también se da el mismo fenómeno de lado y lado. Personero, ¿por qué cuando una relación se vuelve tóxica, un hombre o una mujer siguen conviviendo, siguen siendo novios, siguen siendo esposos, cuando han recibido golpes uno víctima del otro, y no se separan, no se van, siguen allí hasta que termina cometiéndose un crimen, el uno termina matando al otro? ¿Por qué eso? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se separan? Nosotros siempre hemos creído que algunos seres humanos no queremos soltar las cadenas, en algún momento nos da miedo a tomar esas decisiones de libertad, libremente, democráticamente, y por eso muchas veces preferimos como anclarnos a lo que siempre se ha establecido por las tradiciones, por lo que ha vivido. Por eso la invitación es que si ya no se puede convivir, lo necesario es asumir posturas más racionales que emocionales. Posturas racionales son, por ejemplo... Posturas racionales es poder entender que si ya no podemos convivir, que si están rotas las relaciones, que si sencillamente eso nos está generando un problema y que mañana nos podemos tirar, como quien dice, la vida, pues poder resolverlo de forma directa y una forma mancomunada y de forma amigable, sin necesidad de llegar a una situación donde mañana muchas personas pueden estar terminando su vida. Usted lo decía, como unas personas pensionadas, unas personas que tenían toda una carrera profesional, que tenían todo un acumulado, en una noche donde no aguantaron más el juego emocional, donde no
dejaron avanzar tantas las cosas y no hubo a tiempo la oportunidad de resolver el problema de forma dialógica y de forma concertada y a través del juego de la amistad y de la razón, termina tal vez destruyendo su vida total. Esa pareja que es tóxica, que el uno le pega al otro, que el uno putea al otro, que el uno humilla al otro o lo doblega por temas económicos o por el poder que tiene, esa pareja, ¿qué debe hacer? ¿Debe separarse? ¿Debe buscar ayuda psicológica? ¿O definitivamente debe buscar una nueva pareja en otro lugar del mundo? Yo creo que los juegos emocionales no son fáciles a veces de resolver. Hay gente que emocionalmente se enamora cuando dice que está enamorado, cuando no quiere soltar las cosas, pero yo creo que aquí hay que también aprender a tomar decisiones en su momento. Si se tiene que buscar ayuda porque se necesita en aras de salvar una relación, hay que hacer todos los esfuerzos y reconocerlo y no darle pena, que es posible que todavía se pueda hacer algo. Pero ya cuando se advierta que finalmente no se puede hacer nada y que lo mejor es resolver de forma definitiva en aras de no incurrir en circunstancias que mañana pueda afectar su vida en términos generales y su futuro, yo creo que es mejor tomar una decisión a tiempo. ¿Qué pasa con el hombre que le dice a la mujer, si usted no es para mí, no es para nadie, y termina asesinándola? Bueno, el psiquiatra lo decía, son circunstancias a veces patológicas donde las personas nos obsesionamos tal vez con algo, que nos creemos dueños de las cosas. Si nosotros avanzáramos a una sociedad más educada, que respetara al otro, que respete derechos, tal vez en la misma formación de lo que nosotros decíamos que hay que desanclar, que el mismo sistema educativo nos tiene que llevar a ser personas más íntegras y más democráticas, tal vez tuviésemos una mejor oportunidad de resolver los conflictos. ¿Qué sigue para que no haya tanta violencia, sobre todo contra ellas en Neiva, Personero? Yo creo que hay que trabajar todos. Yo creo que lo que hay que acá es reconocer muchas cosas. Nosotros queremos lamentar profundamente circunstancias que son dolorosas, que no son propias de la condición del ser humano, como los feminicidios que hemos podido observar, el asesinato de esta niña de forma deplorable, entender si los seres humanos llegamos a sentidos animalescos, totalmente desbordados, propios de no de la razón del ser humano. Y yo sí creo que lo que hay que trabajar muy fuertemente es en hacer otro tipo de sociedad, reconocer que somos una sociedad que está en construcción y que si con educación, con formación, con seguramente con trabajo de la institucionalidad de la misma sociedad en términos generales civiles, podemos seguramente pensar en que mañana una sociedad más educada, más culta, más defensora de derechos pueda resolver sus problemas de otra manera y pueda asumir comportamientos más humanos, lejos de la barbarie. Mi última pregunta, ¿usted cree que el padre de familia que tiene un niño, 6, 7 años, ese niño patea a una niña, o le mete un calvazo, o le pega un puño a la niña, y ese padre de familia que no corrige a su hijo, ¿usted cree que está ayudando para formar un probable violentador en el momento en que sea un adulto, en el momento en que crezca? Yo creo que la violencia ha hecho carrera en esta sociedad por la misma formación, por los mismos rezagos del pasado, la misma dinámica del país, donde ha sido un país también violento en medios de comunicación de todo ese tema. Ese tipo de conductas tal vez ayude a que la violencia siga siendo considerada como una opción en la formación, en la vida cotidiana, y por eso yo pienso que debemos avanzar hacia una sociedad más racional, una sociedad más humana, más formada en derechos, que sea capaz de respetar al otro. Gracias a ustedes, muy amable. Bien, pues la alternativa es educar, no hay más opción. No hay que permitir a los pequeños que se generen violencia entre sí, no hay que permitir a las parejas que se violenten entre sí, hay que intervenir, hay que intermediar, hay que invitarlos al diálogo y si de verdad no pueden dialogar, sepárese. Es mucho más práctico ser amigo después de una buena relación a terminar en una cárcel, luego de llenarse de ira, luego de llenarse de rabia y cometer un feminicidio o cometer una brutalidad, un acto cruel, violento, que definitivamente termina siendo salvaje para lo que consideramos la raza humana como una raza inteligente.